damos la bienvenida. Estamos trabajando en este grupo la doctora Alicia Campo, Magister Graciela Benedetti, la doctora Natalia Picone, el doctor Félix Contreras y la doctora Valeria Duval. Agradecemos a la Universidad Nacional del Sur, por intermedio del Departamento de Geografía y Turismo, nos cede la plataforma y la asistencia técnica para poder llevar adelante este ciclo de conferencias. Y hoy vamos a contar con el doctor Jorge Rabasa, que nos va a hablar sobre glaciares y glaciaciones cenozoicas de la Patagonia. Él estudió en la Universidad Nacional de La Plata, recibiéndose de licenciado y doctor en geología en los años 1971 y 1974, respectivamente. Entre 1971 y 1978 fue becario doctoral e investigador de la Fundación Bariloche de la ciudad homónima. Fue becario postdoctoral Fulbright Fellowship en la Universidad Estatal de Nueva York entre 1975 y 1976. Fue investigador independiente de la Comisión de Investigaciones Científicas entre los años 1979 y 1986. Actualmente se encuentra jubilado como investigador superior del CONICET, habiéndose desempeñado en el CADIC Ushuaia desde 1986. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, en Córdoba, y miembro de la Academia de Ciencias de Cataluña, Barcelona, España. Ha sido profesor en las Universidades Nacionales de La Plata, Comahue, Patagonia San Juan Bosco, sede Ushuaia, y de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Fue director del Centro Austral de Investigaciones Científicas, CADIC, en 2 periodos. Fue rector de la Universidad Nacional del Comahue entre los años 1998 y 2002. Ha sido profesor investigador visitante en las universidades de Barcelona, La Coruña, Santiago de Compostela, Helsinki, Wisconsin, Illinois at Urbana-Champaign y Lehigh, Pensilvania, y en el Instituto Nacional de Geoquímica de China en Guiyang. Fue presidente de la Asociación Argentina de Geomorfología y Estudios del Cuaternario. En 1991 fue convencional constituyente en Tierra del Fuego, y entre 1991 y 1995 fue legislador provincial en esa misma jurisdicción. Sus principales líneas de trabajo son la geología glacial y del cuaternario y la geomorfología de los paisajes gondwanáticos. Ha recibido varios premios en Argentina y en el exterior. Ha publicado más de 200 trabajos en revistas especializadas y ha editado 18 libros propios. Desde 2013 y hasta el presente, es editor regional para América Latina de la editorial Springer Nature, donde hasta ahora ha editado 60 volúmenes en las series de libros Ciencias del Sistema Terrestre, Geografía y Estudios Latinoamericanos. Le damos la palabra al doctor Jorge Rabasa, quien disertará sobre glaciares y glaciaciones cenozoicas de la Patagonia. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por la presentación. Muy buenas noches para todos ustedes. Quiero agradecer profundamente la distinción que ustedes me han hecho al invitarme a exponer en la prestigiosa Red Nacional de Geografía Física y en una temática que ha sido el motivo de mi actividad académica durante muchos años en Patagonia. Así que, a ver, vamos a pasar al... Yo soy muy torpe, entonces acá tengo que ir a compartir pantalla, ¿no? Ay, no, te fuiste a otro lado. Te fuiste a otro lado. ¿No? Va a ver allá donde tenés PowerPoint. Ahí está.
Ahí está. Ahí está. ¿Pusiste compartir? Sí. Ahora dale presentación. Ahí está. Bueno, espero que puedan ustedes ver la pantalla y que me escuchen sin demasiados problemas. Hoy vamos a hablar de glaciares y glaciaciones en Patagonia, desde el Mioceno tardío hasta la pequeña edad del hielo en el Holoceno. Es decir, vamos a tratar de reconstruir la historia climática del planeta y, si podemos, por lo menos en parte en Patagonia, durante los últimos 6 a 7 millones de años, en base a lo que nos enseñan los depósitos y las geoformas glaciales de esta maravillosa región. Bien. Me está tapando, ahí está. Muy bien. Por supuesto, todos conocemos los ciclos terrestres diarios y anuales, determinados por el movimiento de rotación sobre su eje y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero existen otros ciclos de nuestro sistema solar que fueron descritos por primera vez por un geofísico serbio, Milanković, en 1920. Esto es uno de los grandes desarrollos prácticamente individuales de la ciencia moderna, prácticamente sin ningún tipo de herramientas y muchísimo antes, por supuesto, que las computadoras. Es así que Milanković predijo que existirían variaciones orbitales cíclicas de nuestro planeta con respecto al Sol, basados en 3 tipos de variaciones. En primer lugar, la excentricidad de la órbita, con un ciclo de 100.000 años. En segundo lugar, la inclinación del eje de rotación terrestre. Ustedes saben que la Tierra tiene el eje de rotación inclinado con respecto al plano en el cual nuestro planeta está rotando, que en este caso es un ciclo de 41.000 años, y luego la precesión equinoccial, que es una especie de vibración que genera un cono de revolución invertido en el eje terrestre, que tiene una ciclicidad de 23.000 años. La combinatoria de estas variables, y como trata de mostrarlo el dibujo, en el cual es que la órbita se hace más elíptica o más circular, esta combinatoria determina que haya una mayor o menor, según los valores de cada una de estas variables, una mayor o menor recepción de energía solar en la superficie de nuestro planeta. Y esta variabilidad en la recepción de energía solar es lo que constituye el origen de las glaciaciones. Vamos a tratar de explicar entonces cómo estas variables van generando condiciones que determinen que al bajar la temperatura se generen precipitaciones nivales, esas precipitaciones se acumulen, se forme hielo, y el hielo que a medida que vaya creciendo generará un glaciar en movimiento. Así que vamos a pasar a este diagrama, que es realmente una herramienta fenomenal para comprender la variación climática en nuestro planeta, y esto es particularmente para el hemisferio sur del Cenozoico tardío, los últimos 6 millones de años. Yo no sé si se ve el cursor, pero este es el punto, digamos, de 6 millones de años atrás, mientras que el punto del diagrama superior representa hoy, el presente.
están graficados en este diagrama esas barritas negras y blancas que corresponden a los distintos crones geomagnéticos que tienen que ver con variaciones del campo magnético terrestre que también tienen su influencia en la determinación de las variables climáticas. Pero esto es, para nosotros, los geólogos, es muy importante porque al poder establecer la polaridad preservada como si fuera un fósil dentro de una roca ígnea, volcánica, digamos que tiene propiedades magnéticas, entonces podemos reconstruir el comportamiento del campo magnético terrestre a lo largo de estos 6 millones de años. Además, como esas rocas sobre las cuales se obtiene la polaridad magnética, si son rocas ígneas, son datables por métodos radiométricos, entonces nos permite reconstruir a través del tiempo, con gran precisión, estos cambios en el comportamiento del campo magnético terrestre. Y como ustedes podrán observar, hay luego un diagrama que se muestra en estas 3 ilustraciones, que dijimos que arranca en la parte basal del diagrama en el Mioceno final, entre 5 y 6 millones de años aproximadamente. Luego tenemos el Plioceno, entre esos 5 millones y medio y hasta aquí, que es el punto donde se pasa de la época geomagnética Gauss a la época geomagnética Matsuyama, y que corresponden al límite entre el Plioceno y el Pleistoceno. Y finalmente, entonces, a la barra negra larga del diagrama superior, que es la época geomagnética Brunès, que es la época que vivimos actualmente. Pero el otro diagrama, que es una especie de serrucho eterno, nos está mostrando cómo varió el clima a lo largo de todo este periodo. Los picos hacia arriba del diagrama están representando momentos cálidos de estos 6 millones de años, esencialmente lo que llamamos interglaciales o interestadiales. Y los picos hacia abajo de este diagrama representan momentos de clima frío, esencialmente glaciaciones o estadios glaciarios menores. Allí en rojo he marcado, para que ustedes recuerden, con la letra F, porque hacia abajo es que se producen los momentos en los cuales tenemos clima frío, y con la letra C, los picos hacia arriba, que representan a los momentos cálidos o interglaciales. Vean ustedes que entonces esta curva del serrucho, que se genera a través de los estudios de isotópicos, de isótopos pesados, en este caso el oxígeno 18, que lo podemos encontrar en el agua de las nieves o los hielos, o en las aguas oceánicas, o, como en este caso, el oxígeno 18 determinado en las valvas de foraminíferos bentónicos, es decir, microorganismos oceánicos. Estos diagramas, entonces, corresponden a 2 sitios del programa de océanos desarrollado en la década
de 1990, y ambos sitios son perforaciones en el fondo oceánico, en este caso del Océano Atlántico Sur. Así que, como habitantes de América del Sur y de la Argentina, este diagrama, porque está representando las condiciones climáticas oceánicas del Océano Atlántico Sur, es perfectamente utilizable para, como una comparación con lo que conocemos de las condiciones climáticas continentales u oceánicas del territorio argentino. Así que este diagrama, que fue publicado por Shackleton en 1995, es una herramienta fundamental para comprender la variabilidad climática durante los últimos 6 millones de años. Observen ustedes en el diagrama de la parte inferior de la ilustración que los picos, tanto ascendentes como descendentes, son de muy corta trayectoria. El diagrama medio, los picos ya son más marcados y más amplios, mientras que en el diagrama superior, vean que los picos son mucho más abruptos, las pendientes de los picos, tanto si miramos hacia el evento glacial o hacia el evento interglacial, son mucho más amplias. Y esto es porque en el Pleistoceno, digamos, que ocupa junto con el Holoceno la totalidad del Cuaternario, en el Pleistoceno es cuando se establecen estos ciclos de 100.000 años en lo que hace a los movimientos terrestres. Y estas extensiones mayores de los picos de clima frío es lo que ha permitido que se formen los glaciares y esos glaciares se extiendan por las áreas continentales en ambos hemisferios. Así que donde tenemos bien definida la curva es porque estamos en el ámbito del ciclo de 100.000 años de la variabilidad de la órbita terrestre. En el diagrama del medio es para condiciones donde el ciclo dominante es de 41.000 años y el diagrama inferior representa una época en la cual la variabilidad era escasa porque predominaban los ciclos de 23.000 años que no daban tiempo a la formación de las calotas glaciarias. Aquí tenemos la relación de las glaciaciones en Patagonia con la curva que representa a los estadios isotópicos del oxígeno 18 que mencionábamos recién, y su relación con los crones paleomagnéticos, las barritas negras y blancas que allí aparecen mostrando las condiciones geomagnéticas terrestres. El primer diagrama lo utilizamos para comprender la variabilidad durante los últimos 6 millones de años. Ahora vamos a ir acortando esos escenarios, y este es desde el Plioceno, aproximadamente entre 5 millones y medio de años y 2.600.000 años, que es el comienzo del Cuaternario. Entonces, aquí estamos trabajando con mucho más detalle de lo que lo hacíamos en el anterior. Y en las sucesivas ilustraciones vamos a ir acortando los periodos de observación cada vez más hasta llegar a las condiciones actuales. Observen nuevamente en el diagrama del serrucho del oxígeno 18 cómo
de oscilaciones pequeñas y apretadas se va pasando a la época en las cuales comienzan los ciclos de 41.000 años y finalmente los ciclos de 100.000 años, que son los ciclos que determinan la aparición de las grandes glaciaciones continentales en nuestro planeta. El otro diagrama a la derecha, ustedes ven unas barritas grises que cruzan la columna y en cada uno de esos casos está indicada una localidad. Es decir, esas son localidades donde hemos podido encontrar y fechar glaciaciones patagónicas durante los últimos 5 millones de años. Así que, como podemos transferir una edad de la columna geomagnética a la columna de oxígeno 18, si encontramos un evento del cual tengamos un fechado radiométrico concreto, inmediatamente podemos ver en qué condiciones de variabilidad climática nos encontrábamos y con qué intensidad de la actividad glacial en cada momento. Esta columna para las glaciaciones de Patagonia es realmente extraordinaria. Hay muy pocos lugares en el mundo donde haya un registro de las glaciaciones pliocenas y pleistocenas con esta, digamos, riqueza de información que tienen nuestras glaciaciones patagónicas. Ahora vamos a ir al último millón de años. Ya estamos plenamente en el cuaternario, desde 0, que representa la actualidad, hasta 1 millón de años atrás. Observen que las fluctuaciones son muy marcadas. La línea azul horizontal representa los momentos más cálidos de este último millón de años y que corresponden a los picos de los eventos interglaciales. Entonces, nosotros tenemos 23 interglaciales más o menos templados, perdón, más o menos templados para el último millón de años, y como los interglaciales se intercalan con las glaciaciones, esto significa que si tenemos ese número 23, representa 23 pares de glaciación, interglaciación. Es decir, hubo alrededor de 14 a 16 glaciaciones en este último millón de años y entre 14 y 16 interglaciales en el mismo periodo. Pueden ver ustedes que en un área, en un ámbito continental, que haya semejante variabilidad y con semejante intensidad, tiene que haber producido impacto notable en la flora, en la fauna, en los ecosistemas, y finalmente, como lo vamos a ver también, la relación con la presencia humana en América, en el continente americano. Los gases de invernadero. Tanto se habla de los gases de invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono y el metano, aquí representados para los últimos 800.000 años, y comparados con la variación de la temperatura en la Antártida, expresada en grados centígrados, y a través de estudios isotópicos en testigos de perforaciones en el hielo. Fíjense ustedes qué absoluta sincronía que a lo largo de 800.000 años ha habido en la variabilidad
del dióxido de carbono en azul, del metano en verde y en la temperatura media anual en rojo. Y ustedes, imagino la mayoría de ustedes son geógrafos, saben que perfectamente que la temperatura media anual en una región determinada es un parámetro que tiende a ser muy constante, equilibrado. Y aquí estamos hablando de variaciones de la temperatura media anual en Antártida del orden de los 14 o 16 grados centígrados. Realmente una enormidad. Y por supuesto estas variaciones climáticas en la Antártida y concretamente en lo que a nosotros nos interesa, que es la península antártica, tienen también su impacto en la variabilidad climática en el área continental y oceánica de nuestro país. Ahora, esto es en la Antártida profunda, en la base rusa Vostok, en perforaciones en el hielo, y allí podemos ver también la variabilidad del metano, del dióxido de carbono, y comparado con la variabilidad del deuterio. El deuterio es un isótopo pesado del hidrógeno, así que por supuesto ese hidrógeno está como agua en el hielo. Y ahora lo que les he marcado allí en rojo es qué es lo que ha pasado en los últimos, digamos, 130 o 140.000 años, es el último ciclo glacial interglacial. Entonces, en el momento 5, estadio isotópico 5E, corresponde al pico del último interglacial, donde el clima era tan cálido como en la actualidad, y quizás en algunos casos puede haber sido hasta superior. El estadio isotópico 5, en ese caso incluye las épocas 5A, B, C y D, representa la totalidad entonces del último interglacial, que hasta, digamos, alrededor de 80.000 años atrás. El número 4 representa la región de la primera fase de la última glaciación, alrededor de entre 80 y 60.000 años atrás. El número 3 representa el momento del estadio isotópico cálido, o por lo menos templado, que se intercala con las dos fases glaciales de la última glaciación. El estadio 2 representa el pico de la última glaciación, alrededor de 23.000 años atrás, y finalmente el 1 representa el Holoceno, es decir, nuestra época climática en la cual vivimos actualmente. Pero así como varían estos parámetros, al encontrarnos en un contexto glacial interglacial, se producen variaciones en el nivel del mar, y en este caso hemos tomado el Pleistoceno tardío. La curva en el extremo derecho de la imagen corresponde, digamos, al fin de la última glaciación y al Holoceno. Vean ustedes que termina en 0 metros de variación del nivel del mar. El número 2 corresponde a la posición del nivel del mar en el máximo de la última glaciación. El número 3 al estadio isotópico templado, que se produce como un estadial durante la glaciación. Luego, el estadio 4 y el 5, que representa el nivel del mar durante el último interglacial. Así que ahí también tenemos una forma
por el cual podemos vincular estas variaciones del nivel del mar a las variaciones climáticas a nivel global y que por supuesto se aplican a nuestro territorio. Bueno, volviendo al tema del estadio isotópico 3, lo que les muestro aquí es, en la línea roja, esto es en Groenlandia, es la variación del oxígeno 18, y lo que ustedes pueden ver son picos hacia arriba que corresponden a momentos cálidos que se han designado con el nombre de eventos Dansgaard-Oeschger, dos geofísicos que definieron estas condiciones, mientras que los picos hacia abajo representan los episodios fríos reconocidos como eventos Heinrich y que caracterizan un periodo de 30.000 años aproximadamente, entre 30.000 y 60.000 años atrás, de altísima variabilidad climática. Bueno, esto es muy importante también porque el desplazamiento de los humanos en el planeta desde su lugar de origen en África se produjo esencialmente a lo largo de este estadio isotópico, que por lo tanto, el estadio isotópico 3 nos permite reconstruir las condiciones paleoambientales en el momento en que los humanos se estaban dispersando por el planeta. Este diagrama nos permite comprender cómo se comportan, en este caso en el Océano Atlántico, los estadiales fríos y los interestadiales templados y con respecto a la corriente del Golfo. En los estadiales fríos, que es la parte de la izquierda de la imagen, con blanco vemos los grandes mantos de hielo, el manto de hielo lauréntico que cubrió casi la totalidad de Canadá y el norte de Estados Unidos, y el manto finés escandinavo en Europa, y la posición de la banquisa, es decir, del agua de mar congelada, y la posición del frente polar, que hasta donde llegan las aguas frías, que eran proporcionadas por la fusión de estos grandes mantos de hielo. Entonces, durante los estadiales fríos, la corriente del Golfo, aquí representada en rojo, no podía penetrar hasta el norte de Europa, porque el frente polar se lo impedía. En cambio, los interestadiales cálidos, al desplazarse el frente polar hacia el norte, permite que haya un pasadizo por donde penetra la corriente del Golfo y que permite que la región, por ejemplo, escandinava, tenga condiciones climáticas mucho más templadas que el Canadá en las mismas latitudes. Bueno, esto es un diagrama pero muy detallado. Fíjense la cantidad de información que acá existe con esta variabilidad de los isótopos pesados y el listado, en este caso, de los 5 eventos Heinrich con la letra H reconocidos para el periodo de los últimos, digamos, entre 6 y 52.000 años, digamos, durante el estadio isotópico 3, y los 14 eventos, Dansgaard-Oeschger, que corresponden a momentos más templados en el medio de la glaciación. Así que imagínense ustedes que en un corto periodo temporal, por lo menos en términos no humanos pero geológicos, hubo 19 eventos paleoclimáticos de gran intensidad y perfectamente definidos, con una transición secular, es decir,
violenta, rápida, entre los estadiales fríos y los estadiales cálidos. Es decir, estos cambios bruscos que se produjeron en ese periodo de 30.000 años, las transiciones fueron extremadamente rápidas, quizás de unos pocos siglos y con toda seguridad de menos de un milenio en cada evento en particular. Y aquí, en esta imagen, donde vemos representada edad en miles de años, y aquí en las flechas rojas muestran la presencia de todos estos eventos cálidos identificados, en este caso para Groenlandia, pero que están, como acabamos de ver, claramente relacionados con el comportamiento de la corriente del Golfo. Esta época es muy importante porque desde el punto de vista paleoambiental es posible que sea la época de la llegada de los humanos a América del Norte, atravesando la región de Beringia, que durante la última glaciación no estaba ocupado por el mar, sino que estaba, se había transformado en una región subaérea a medida que el nivel del mar disminuía. Y para ir terminando con nuestro análisis de estas variaciones climáticas, aquí también para los últimos 100.000 años, observen ustedes que este estadio isotópico 3, donde tenemos la flecha de doble cabezal, reconoce un momento de muy fuerte cambios de temperatura media anual. Imagínense, con semejante frecuencia de eventos climáticos extremos, lo que le debe haber pasado a los ecosistemas, tanto terrestres y marinos de nuestro país. Y hacia el final de nuestro viaje, de estos de 6 millones de años, encontramos en el estadio isotópico 2, el máximo de la última glaciación, un episodio frío muy, muy rápido, que internacionalmente se conoce como el Drías Joven, alrededor de 13.000 años atrás, hubo un reavance masivo de los glaciares en todo el planeta, pero luego, así de rápido como se habían formado, los glaciares pasaron a desintegrarse y toda esta cresta al final de la curva representa al Holoceno, el periodo climático en el cual vivimos, y particularmente una pequeña protuberancia allí, que es lo que llamamos la pequeña edad del hielo o pequeña glaciación, un evento climático global que ocurrió entre los siglos XIV y XIX, mitades del siglo XIX, y que por lo tanto, al ser global y al ser tan reciente, hay una infinidad de eventos históricos que demuestran la existencia de esta pequeña glaciación. Por ejemplo, yo quiero mostrarles aquí en esta imagen de la parte sur de nuestro país, cómo era la costa argentina durante el estadio isotópico 3, hace, digamos, 30.000 o 40.000 años atrás. En un color celeste muy claro, son las áreas emergidas en ese periodo que hoy están por debajo del nivel del mar. Fíjense usted también que las Islas Malvinas en realidad era una única isla y que el estrecho que las separa estaba en condiciones subaéreas en ese momento, y que la isla de Tierra del Fuego tampoco no era una isla, sino que era una península
del extremo sur de Patagonia. Observen ustedes también el naciente Golfo de San Jorge y el Golfo San Matías, en una zona deprimida que puede haber quedado transformada en una especie de gran lago salado durante este periodo, digamos, interestadial. Y ahora, ya volviendo al Holoceno, a los tiempos más recientes, observen la presencia del evento climático frío del Younger Dryas alrededor de 13.000 años atrás. La curva roja lo que muestra es la variación de la acumulación nival en el planeta, medida a través de los testigos en el hielo, y en verde la variabilidad de la temperatura desde este pico cálido que tuvo lugar entre 14 y 15.000 años atrás, el enfriamiento del Younger Dryas y luego prácticamente la horizontalización de la temperatura media global, con una época cálida, fíjense allí con un color ocre, que es el periodo cálido medieval entre los siglos 8, 9 y 14, 15, y finalmente en azul el periodo frío de la pequeña edad del hielo. Como les decía, para todos estos eventos tenemos muy importante documentación histórica. Por ejemplo, el periodo cálido medieval es el periodo en el cual los vikingos se lanzan a conquistar el Atlántico Norte, llegan a Islandia, a Groenlandia y finalmente a la isla de Terranova en Canadá. ¿Por qué? Porque en esa época era menos riesgoso navegar, porque a raíz de la alta temperatura, las condiciones climáticas eran mucho mejores y permitían la navegación del Atlántico Norte. Y en el caso de la pequeña edad del hielo, por ejemplo, puedo decirles que hay pinturas del siglo XVII, siglo XVIII, en Inglaterra con el río Támesis congelado y la gente patinando sobre el hielo del río Támesis, cosa que por supuesto ya no sucede más. O por ejemplo, que 1816 fue el año más cálido de la historia reciente del planeta, como consecuencia de la erupción del volcán Tambora en Indonesia, que generó una especie de invierno nuclear a raíz de la cantidad de gases y partículas piroclásticas que la explosión de este volcán lanzó a la atmósfera y que bloqueó la entrada de los rayos solares. Bien, desde la pequeña de hielo que termina en 1850 hasta nuestros días, la temperatura media global ha continuado creciendo ininterrumpidamente, y ustedes pueden ver en este diagrama que cuanto más cerca estamos a nuestros tiempos, digamos el siglo XXI, la pendiente de las curvas se vuelve cada vez más abrupta. Quiere decir que el proceso del calentamiento global es cada vez más intenso y más rápido. ¿Cuáles son algunas consecuencias ambientales y geomorfológicas de esta variabilidad climática y particularmente de los momentos cálidos identificados en la forma en que se os he mostrado? En primer lugar, esto provoca el aumento de la temperatura astronómica, ¿sí? Jorge, te van a quedar como me dijiste los 10 minutos. Muchas gracias. Para que maneje estos tiempos, igual un poco más. Pero para muy bien, muchas gracias. En primer lugar, el aumento de la temperatura atmosférica provoca la fusión de los hielos polares.
o de los hielos en las áreas continentales montañosas. El nivel del mar asciende porque recibe ese excedente de fusión. La línea de nieves permanentes también se eleva porque aumenta la temperatura media anual regional. Eso provoca migraciones de fauna y flora y, por supuesto, impactos diversos sobre las actividades humanas. En este contexto, lo que tenemos que reconocer es que los glaciares son altamente vulnerables y que el cambio climático los está afectando seriamente. Los glaciares son altamente sensibles al calentamiento global, pues su supervivencia depende de la temperatura media anual, las temperaturas extremas del verano y la precipitación nival anual total que va a formar nuevo hielo. Veamos en nuestro país, concretamente en la Patagonia. Teníamos un manto de hielo de montaña que se extendía desde los 15 grados de latitud sur en el norte de la provincia de Neuquén, norte-noroeste, hasta los 56 grados de latitud sur en el Cabo de Hornos. Es decir, que si hubiéramos podido estar allí, en ese momento de la máxima expansión de la glaciación, podríamos habernos subido al manto de hielo en el norte de Neuquén y haber bajado del hielo en el Cabo de Hornos o en Isla de los Estados sin pisar una roca. Este manto de hielo era tan grande que era tenía 2 veces la longitud de los Alpes en la misma época y 6 veces la longitud del manto de hielo de montaña de la isla sur de Nueva Zelanda. Es decir, era el cuerpo de hielo más grande del hemisferio sur fuera de la Antártida. Los actuales hielos patagónicos, allí identificados en blanco en la imagen, son el hielo patagónico norte, el hielo patagónico sur y el manto de hielo de montaña de la cordillera Darwin en el sector chileno de la isla de Tierra del Fuego. Estos hielos patagónicos actuales son el remanente que nos ha quedado de este gigantesco manto de hielo que tenía más de 2.000 kilómetros de longitud en sentido norte-sur. Y esto es consecuencia del calentamiento global durante el Holoceno. En esta imagen podemos ver el manto del borde, el manto de hielo patagónico y sus glaciares de descarga, que son, digamos, muy importantes desde el punto de vista del patrimonio escénico y turístico de nuestro país. Y podemos ver allí en el extremo sur de la imagen, en el extremo sur de la imagen, a ver si, no sé por qué no puedo mostrarles, pero es el glaciar Perito Moreno, que es uno de estos glaciares de descarga más importantes, el glaciar Uppsala y finalmente el glaciar Viedma en el lago Viedma. Les voy a mostrar algunas imágenes sobre el glaciar Perito Moreno y sobre el glaciar Uppsala, que nos permite comprender la magnitud del impacto del calentamiento global sobre nuestros glaciares. Aquí lo que observamos, a ver si, bien, ahí lo que vemos es el frente del glaciar Perito Moreno, que tiene un espesor del orden de 80 metros en esta posición, que nos parece enorme, pero imagínense ustedes cómo era esto durante la glaciación, cuando el glaciar del Perito Moreno tenía un espesor del orden de los 1.500 metros. Y el excedente de hielo rebalsaba el valle de este glaciar y se expandía hacia los valles adyacentes. Es decir, el glaciar
Perito Moreno, se dice habitualmente que es uno de los, o el único glaciar del mundo que no retrocede. Vamos a ver que desgraciadamente esto no es así. En esta imagen que representa el borde sur del glaciar, ¿sí?, ustedes pueden ver el bosque y la costa del lago argentino. Pero pueden ver que hay una franja entre el hielo y el bosque donde no hay vegetación y está expuesta la roca local. Esto lo que nos está mostrando, por la ausencia del bosque, es que en ese sector todo eso está ocupado por el hielo hasta hace tiempos muy recientes. Es decir, si bien el frente del glaciar Perito Moreno no está retrocediendo, sí está perdiendo espesor, como lo demuestra esta área recientemente abandonada por el hielo. El glaciar Uppsala, aquí bien identificado en esta imagen, ¿sí? Recuerden este lugar donde este glaciar Uppsala, aquí digamos es el brazo Uppsala del lago argentino, vean todos los témpanos, esos puntitos blancos, y este es otro glaciar de descarga que se une al glaciar principal. Recuerden ese punto. Esta es la primera foto que yo obtuve del glaciar Uppsala en 1981, bueno, mi primera campaña a esta región, y pueden observar ustedes, estas son morenas intermedias que se forman, donde coalescen dos glaciares de valle que sean adyacentes. El espesor del frente del hielo era muy importante en esa época, y si bien el glaciar estaba descargando su hielo en forma de témpanos en el frente glaciario, digamos, todo el conjunto nos muestra un aspecto de buena salud del glaciar. Recuerden, esto era en 1981. Estas dos imágenes corresponden a una campaña que hizo Greenpeace en el año 2004, que tuvieron la gentileza de invitarme a participar, donde lo que se buscaba era exactamente el lugar desde donde se había tomado la imagen de arriba. Y esa imagen la tomó el padre de Agostini, un prestigioso geógrafo italiano, glaciólogo, pero además era religioso, era salesiano, y un apasionado por la montaña. Él tomó esa foto en 1928. Observen la foto de 2004, la inmensa cantidad de hielo que ha desaparecido y que continúa retrocediendo velozmente el frente del glaciar. Observen también que en la imagen superior hay toda una faja donde el hielo había arrasado con el bosque. Pero si lo vemos la misma posición en la imagen inferior, vemos que el área abandonada por el glaciar es mucho mayor que en 1928. Es decir, que el glaciar Uppsala no solo retrocedía en su frente, sino que además perdió notablemente un espesor de cientos de metros en el transcurso del siglo XX. Acá observamos el frente de hielo como está retrocediendo, y se han formado todos estos lagos que antes no existían. Y observen en esta imagen del glaciar Uppsala del año 2013, allí donde les dije que recordaran el punto de unión del glaciar principal con el glaciar afluente, bueno, el glaciar ya ha perdido varios cientos de metros de longitud en tan solo unos 5 o 6 años. Y me imagino que si vamos a ver imágenes actuales de este punto, estos dos glaciares ya no deben estar en contacto. Con toda seguridad, todo este hielo que es flotante
ha sido destruido y esta morena media que los separa ha desaparecido. Vamos a Tierra del Fuego. Quiero mostrarles aquí, si pudiera, bueno, el lago Fagnano, que es un lago de origen glacial. Allí había un gran glaciar que ocupaba esa depresión durante la última glaciación. Lo que está aquí en azul, eso es nieve sobre hielo en la cordillera Darwin, ¿sí? Y el canal Beagle, que une el Pacífico Sur con el Atlántico Sur. Un ejemplo de cómo están perdiendo masa estos glaciares, lo observamos en estos glaciares de valle compuesto. Fíjense cómo se van uniendo los glaciares que descargan el hielo patagónico, perdón, el hielo de la cordillera Darwin, y luego vemos toda una zona aquí, en el extremo inferior derecho, donde vemos roca fresca, que ha sido abandonada por el hielo en momentos muy recientes, y ahora el frente de hielo se ha formado un pequeño lago, y con toda seguridad, imágenes más recientes van a mostrar un colapso de ese frente de hielo ya fragmentado. Ese es el glaciar Allende Gaia, que viene a desembocar aquí en el lago Roca. Esto es, parte de este lago es argentino y la parte oeste es chilena. Y observen también cómo se ha generado en el extremo del lago un espectacular delta de origen glasigénico, como consecuencia de que el mayor caudal disponible arrastra mucho material clásticos, material sedimentario, y ese material deposita en cuanto la corriente penetra en el lago. Estos glaciares, fíjense, en este caso hay un glaciar que ha tenido un fuerte retroceso, a ver si se los puedo mostrar, y se ha generado un lago aquí, donde antes había, por supuesto, un glaciar de descarga. Y es muy interesante, leyendo a Darwin, en la descripción de su viaje, que él dice que no se podía navegar con tranquilidad en el canal Beagle de la cantidad de témpanos que había flotando en el canal. Hoy no hay ningún témpano, porque no hay ningún glaciar que descargue libre y abiertamente su hielo en el canal. Y esto es una prueba irrefutable del impacto del calentamiento global sobre estos glaciares. Entonces les voy a mostrar un trabajo en desarrollo de la doctora Elizabeth Mazzoni, de la Universidad de la Patagonia Austral, Río Gallegos, y con Elizabeth estamos haciendo este trabajo identificando con imágenes satelitales glaciares que estén en condiciones de retroceso y de formación de nuevos lagos, acá representados en azul, que se han formado en los últimos años como consecuencia del colapso de las lenguas glaciarias. Así, la autora Mazzoni ha identificado 16 glaciares escogidos de estas son las cercanías del monte San Lorenzo, en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz, y estudiando imágenes de 2 fechas separadas por unos 30 y algo de años, 1984 al 2017, observen que hay algunos glaciares que han retrocedido más de 3 kilómetros. 3 kilómetros en estos pocos años, y ninguno de los 16 glaciares escogidos de la región
ha resistido el impacto térmico del calentamiento global. Y de la misma manera, hemos podido medir el crecimiento de los lagos, de los nuevos lagos proglaciales. Algunos de estos lagos no tienen ni siquiera nombre y no aparecen en la cartografía de la provincia de Santa Cruz. Pero aquí se ve muy bien cómo el crecimiento de estos lagos proglaciales es sostenido y que sin ningún lugar de dudas continuará por varias décadas más. Y comparando entonces estas imágenes satelitales aquí en falso color, lo que se puede ver, por ejemplo, sobre todo en esta de 1999, se puede ver bien cómo el lago, así registrado en el 99, ha duplicado por lo menos su superficie en el año 2017. Y vean qué bien qué bien definidas se ven las morenas laterales de estos glaciares, que corresponden a morenas que se formaron en el último empuje en la pequeña edad del hielo. Tan solo entonces, en un siglo y medio, estas condiciones ambientales han cambiado por completo. Este es el glaciar Martial en Ushuaia. Ushuaia es la única capital de provincia, o es la capital de provincia argentina que tiene un glaciar más cercano, donde se puede ir caminando desde el centro de la ciudad hasta el glaciar, allí representado un glaciar de Circo que está en un proceso de fragmentación. Se puede ir por la mañana y volver para almorzar en el centro de nuestra ciudad. Tan cerca nos encontramos de este glaciar. Este glaciar es muy importante para nosotros porque el agua potable que utiliza Ushuaia en casi su totalidad proviene de la fusión de los hielos y las nieves de este glaciar de Circo, que como ustedes pueden ver, durante la pequeña edad del hielo fue una única masa de hielo que ocupó todo el Circo, y ahora, en estos últimos años o últimas décadas, se ha ido fragmentando como consecuencia del calentamiento global. Aquí, fíjense que estas acumulaciones no tienen vegetación, corresponden a áreas que estaban cubiertas por el hielo durante la pequeña edad del hielo en 1850. Este trabajo realizado por Strelin e Iturraspe del 2007, ellos mapearon la variabilidad de la superficie de este glaciar entre los primeros mapas del año 1900 hasta el año 2000, y lo que hemos hecho nosotros es nada más extender hacia el este las curvas, y lo cual nos permite predecir con una cierta aproximación en qué momentos estos tres glaciares, fragmentos del glaciar del siglo, van a desaparecer durante este siglo, y el cuarto quizás alcance al siglo XXII. Este es el glaciar Alvear, en los Andes fueguinos. Es también un hermoso glaciar de Circo, donde hemos trabajado durante años. Pueden ver ustedes el glaciar allí con su pequeña laguna proglacial, y desde el borde de la laguna tomamos esta secuencia fotográfica iniciada en el año 2004, creo, sí, y pueden ver ustedes estas cavernas en el hielo y un afloramiento cubierto por el glaciar. En el año 2005, una de las cavernas de hielo ha desaparecido, pero no porque se haya llenado de hielo, sino porque todo el glaciar ha desaparecido
el hielo que rodeaba a esta caverna. Y observen que del interior del glaciar ha aparecido un bloque rocoso de grandes dimensiones que hasta esa fecha estaba por debajo del glaciar. En el año 2006, la caverna se ha hecho mucho más grande y el bloque el bloque rocoso ubicado inmediatamente a su lado, ya ha perdido toda conexión con el glaciar. Finalmente llega un momento en que la caverna de hielo colapsa como consecuencia del derretimiento del hielo del techo de la caverna. Y aquí lo vemos en el año 2011, vemos cómo este afloramiento rocoso que estaba totalmente cubierto por el hielo y el bloque que ha quedado allí a pocos metros de él, hoy están muy lejos del borde del glaciar. Este proceso es esencialmente muy dinámico y responde claramente a este proceso de calentamiento regional, sea de origen natural o de origen antropogénico. No discutimos eso en este momento, pero que el proceso es sumamente activo y dinámico. Para terminar, voy a mostrarles un par de imágenes del Monte Tronador, latitud 41, provincia de Río Negro. Es un volcán del Pleistoceno temprano, y donde hay un número importante de glaciares que descienden de este casquete de hielo de la cumbre del antiguo volcán. En esta imagen podemos ver la cumbre, podemos ver el glaciar más grande de la Patagonia Norte, que está en el lado chileno, que es el glaciar del Río Blanco, en la parte inferior de la imagen, un glaciar cubierto. Luego tenemos, no puedo ver el cursor, qué lástima. Bueno, tenemos a la derecha de este gran glaciar cubierto, observamos el glaciar del Ventisquero Negro, o glaciar del Río Manso, y luego en un valle que mira al norte, digamos, opuesto a la posición de estos glaciares, un glaciar muy delgado que aparece en la mitad de la imagen y en un color grisado, ¿sí? Como un hilo de hielo. Ahí lo vemos un poco mejor. El glaciar en un color castaño grisáceo es también un glaciar cubierto y es este glaciar es el glaciar Casapangue, está íntegramente en el sector chileno del volcán, y voy a mostrarles algo que muy probablemente la mayoría de ustedes no hayan visto nunca. Esta fotografía se tomó en 1979. Ahí se ve la cumbre del Monte Tronador, pero lo que vemos en primer plano aquí es la lengua glaciaria, que son estas áreas expuestas, grisadas, y encima de ese hielo, de esa masa interna del glaciar, lo que vemos es una cubierta sedimentaria con grandes bloques rocosos, es lo que llamamos un til supraglacial, y lo que vemos también son árboles. Es decir, que la estabilidad del glaciar durante la pequeña edad del hielo le permitió generar un suelo supraglacial donde germinaban los árboles de la región correspondientes a la selva valdiviana, y además el glaciar se movía. Ese glaciar se movió más de 3 kilómetros desde que esos árboles habían germinado, sus semillas habían germinado.
Y esto era un ecosistema único en el planeta, un bosque creciendo sobre un glaciar en movimiento. Lamentablemente, como consecuencia del calentamiento regional, ese hielo del glaciar se ha debilitado, la cubierta sedimentaria supraglaciaria se ha perdido su estabilidad, los árboles han caído y han muerto. Es decir, un ecosistema único en el mundo y que, si bien está en territorio chileno, este glaciar está en Latinoamérica, hemos perdido un atractivo científico y escénico y turístico que no tiene parangón en ningún lugar del mundo, porque si bien en Alaska hay árboles que crecen sobre el hielo, es sobre glaciares que no tienen movimiento. El más famoso de todos es el glaciar Malaspina. Entonces, para terminar, vamos a ver estos últimos eventos. Ya estamos solamente entre los años 1000 y 2000 de nuestra era. Observen las fluctuaciones marcadas de la temperatura por el calentamiento medieval en el hemisferio norte y la disminución de la temperatura registrada a través de dendrocronología, en modelos de transformación de espesor de anillo de los árboles en temperatura, que caracterizaron entonces en este evento más frío a la pequeña edad del hielo. Es decir, cuando la Argentina llega a ser la Argentina, estábamos en plena pequeña edad del hielo. Entonces, resumiendo, la pequeña edad del hielo desde el siglo XV al siglo XIX fue un episodio frío global. El glaciólogo inglés que trabajaba en Estados Unidos, John Mercer, las definió en 1976, las morenas glaciales que tuvieran como máximo entre 1750 y 1850 de nuestra era, y ubicó la máxima expansión del hielo en América del Norte en 1760 de la era cristiana, más o menos 10 años. Cuando la pequeña edad del hielo terminó en 1850, la elevación de las temperaturas globales se llegaron a medio grado y 7 décimas de grado en los últimos 150 y 180 años, pero para las latitudes australes, y cuanto más cerca estemos de los polos, peores, la elevación de la temperatura ha sido de casi 1 grado centígrado, 9 décimas entre 1880 y 1940. En conclusión, con respecto al cambio climático, la elevación de la línea de nieves permanentes ha ascendido más de 200 metros en los últimos 40 años en Patagonia. La temperatura media anual se ha elevado casi 1 grado centígrado en la región patagónica solamente durante el siglo XX. Y la temperatura media anual en nuestro propio observatorio meteorológico que tenemos aquí en el centro del CONICET en Ushuaia, se ha elevado medio grado centígrado durante los últimos 20 años. Les agradezco muchísimo la atención que me han dispensado.